Cuando vemos que el petróleo cae, normalmente pensamos que la economía se está debilitando. Cuando vemos subir el dólar, pensamos que los mercados tienen miedo. Y cuando caen los bonos, muchos simplemente dejan de prestar atención. Pero ¿qué pasa si estos tres activos, petróleo, dólar y bonos estadounidenses, están contando una historia completamente diferente? Porque hoy el mercado parece estar celebrando una posible desescalada geopolítica, pero quizá todavía no está entendiendo lo difícil que será volver a la normalidad. Vamos a analizarlo. Y al final, les voy a mostrar una idea que usan muchos gestores profesionales. En este análisis hablaremos en detalle de la teoría de opinión contraria. Empecemos. Miremos en primer lugar el comportamiento reciente del precio del petróleo Brent. Durante las últimas sesiones, el mercado reaccionó con fuerza ante las noticias relacionadas con Estados Unidos e Irán. Esto incluye la posible reapertura del Estrecho de Hormuz, con un resultado inmediato: caída del precio del petróleo. ¿Por qué? Porque el mercado empezó a descontar una idea muy concreta: va a volver rápidamente el suministro energético. Pero aquí aparece una diferencia muy importante entre expectativa y realidad. El mercado financiero descuenta eventos futuros. La economía real tarda meses. Aunque exista un acuerdo político, restaurar capacidad de exportación no significa abrir una llave y listo. Hay infraestructura, hay logística, hay seguros marítimos, hay disponibilidad de buques, hay procesos técnicos. Y además existe un detalle enorme. El Estrecho de Hormuz mueve aproximadamente una quinta parte del comercio mundial. Aunque exista optimismo político, el tránsito todavía no está completamente normalizado y la industria marítima opera con cautela. Por eso vimos caer el Brent desde niveles cercanos a $100 hasta volver por debajo de 80. Ahora bien, cuando el mercado elimina el miedo demasiado rápido, muchas veces aparecen rebotes violentos. Y eso es lo que debemos vigilar. No porque el petróleo tenga que subir, sino porque quizá el mercado ya descontó demasiadas buenas noticias demasiado rápido. Pasemos ahora al dólar estadounidense, donde aparece un comportamiento sumamente interesante. Muchas veces creemos que cuando una mayoría está posicionada hacia un lado del mercado, eso confirma la tendencia. Pero en mercados financieros ocurre algo curioso. Cuando demasiadas personas ya compraron, ¿quién queda por comprar? Ese razonamiento es la base de la teoría de opinión contraria. No significa hacer siempre lo contrario. Significa entender cuándo una narrativa puede estar demasiado saturada. En este preciso momento, muchos operadores y analistas observan una fuerte fortaleza en la cotización del dólar. Si el dólar llega a una resistencia clave, con sentimiento extremadamente alcista, podría empezar una toma de beneficios. Y aquí aparece la conexión clave. Dólar fuerte y rendimientos altos de bonos suelen ir de la mano. Pero si el mercado empieza a anticipar menores tensiones o una política monetaria menos restrictiva, el dólar perderá impulso. No porque esté débil, sino porque ya había demasiada gente esperando exactamente el mismo movimiento. Ahora llegamos al activo más ignorado por el inversor promedio: los bonos del Tesoro estadounidense. Y aquí quiero que entiendan algo. Cuando los bonos suben, sus rendimientos bajan. Y cuando los bonos caen con fuerza, sus rendimientos correspondientes suben de inmediato. Muchos analistas observan el ETF TLT, que sigue bonos estadounidenses de largo plazo. Lo interesante es que cuando se producen barridos de liquidez y muchos quedan atrapados, a veces aparecen rebotes importantes. ¿Y por qué importa esto? Porque una recuperación de bonos podría significar menores rendimientos y menor presión financiera. Esto traería más liquidez y un potencial apoyo para la renta variable global. No significa que vaya a ocurrir. Significa que es un escenario que merece estrecha vigilancia. Además,
El mercado sigue muy atento a las señales futuras de política monetaria de la Reserva Federal. Cualquier cambio en expectativas de inflación o crecimiento puede alterar rápidamente estas relaciones entre activos. Y aquí llegamos al cierre. Existe una frase muy conocida en mercados. Cuando una historia aparece en todas partes, quizá el movimiento ya ocurrió. Eso no significa que el consenso siempre se equivoque. Significa que debemos preguntarnos, ¿quién queda por comprar o vender? Porque los mercados se mueven por expectativas, no por titulares de prensa. Y eso conecta con algo que me gusta comparar con el póker. En el póker no gana quien juega más manos. Gana quien tiene una estrategia clara. Y en la bolsa ocurre exactamente igual. No necesitas estar operando todo el tiempo. Necesitas tener un plan. Gestión del riesgo. Escenarios. Confirmaciones. Paciencia. Porque entrar al mercado sin estrategia no es invertir. Es simplemente improvisar. Y eso, tarde o temprano, en el mundo de las finanzas termina costando mucho dinero. Déjenme en comentarios si creen que el petróleo ya descontó demasiado optimismo o queda caída. Nos vemos en el próximo análisis financiero para seguir analizando los mercados.